Según lo anunciado, la conferencia de hoy, primera parte, luego vamos a cortar con un descanso, versa sobre lo espiritual y lo temporal, según René Guénon, o sea, la subversión del mundo moderno en cuanto que el poder temporal se va a rebelar contra la autoridad espiritual. Nos proponemos, pues, en esta primera conferencia de hoy, hablar sobre la relación entre lo que él llama el mundo espiritual y el mundo temporal, tema que él ha analizado en diversos libros, pero que encuentra una exposición magistral en su obra Autorité spirituelle et pouvoir temporel, o sea, autoridad espiritual y poder temporal, a la cual me ceñiré casi con exclusividad en esta conferencia. Antes de entrar en materia, conviene recordar que Guénon, lo que ya dije la conferencia anterior, hace suya la doctrina tradicional de las 4 edades sucesivas en las que se divide la historia, doctrina que se encuentra en varias de las tradiciones clásicas, no solo de la Europa medieval, que como vimos era para él el catolicismo tradicional más noble, arruinado en nuestro tiempo en buena parte, sino también del mundo griego y latino, y particularmente de la tradición hindú. Nos referimos a las 4 edades, la edad de oro, como él dice, la edad de plata, la edad de bronce y la edad de hierro, que serían las diferentes fases por las que va atravesando la humanidad en constante alejamiento de su principio, unidad y espiritualidad primordiales, en dirección a una progresiva materialización, cuantificación del hombre. Actualmente estaríamos en la última de esas 4 edades que la tradición hindú conoce con el nombre de Kali Yuga o Edad Sombría. El tema de la relación entre lo espiritual y lo temporal, en sus diversas alternativas a lo largo de la historia, tiene mucho que ver con esta división de las edades. En la distribución por castas que caracteriza la sociedad hindú, ve Guénon el resultado de una ordenación espontánea, contrariamente a lo que la gente común piensa hoy que son las castas, eso es algo que rompe la igualdad esencial de los hombres. Él ve al contrario el resultado de una ordenación espontánea en dependencia de las leyes mismas de la naturaleza, o sea, algo que es instintivo, el hombre que se divide en castas, digamos, en estamentos. El principio de dicha institución no sería para Guénon las diferencias de naturaleza que existen entre los individuos humanos y que determinan entre ellos una jerarquía cuyo desconocimiento implicaría una auténtica subversión de la sociedad. Tal distribución social se hace especialmente difícil de entender en Occidente por el primado que ha alcanzado la teoría igualitarista de la que hablaré la próxima hoy también después, tan contraria a la naturaleza misma de las cosas y de las personas, el igualar a todos por un rasero, digamos. Advierte Guénon cómo el término que se emplea en la India para expresar las castas no significa naturaleza individual, es decir, un conjunto de caracteres que se agregan a la naturaleza humana general para diferenciar a los individuos entre sí. Es claro que así como no hay 2 individuos absolutamente idénticos en todo, también hay diferencias entre los que integran una misma casta. Sin embargo, hay más caracteres comunes entre los individuos de una misma casta que entre los de las castas diferentes. A esta diferenciación, que es para Guénon verdaderamente natural, debe corresponder la repartición de las diversas funciones sociales. Cada hombre, dice Guénon, por su propia naturaleza, es capaz de cumplir una función determinada en la sociedad, con exclusión de otras. Si bien caben las excepciones, no son ellas las que deberán determinar la organización de una sociedad. Pues bien, la primera casta es la de los brahmanes, que son los dedicados en el mundo hindú a la contemplación de la verdad. La segunda es la de los kshatriyas, que son los guerreros, los encargados del orden de la política, del orden temporal de la política. La tercera casta entre los hindúes son los vaishyas, que tienen a su cargo el orden de la producción, de la economía, del comercio. Y finalmente los shudras, que son los encargados del trabajo servil. O sea, 4 castas: los contempladores, los guerreros,
los comerciantes y los obreros, podríamos decir en un lenguaje más occidental. Esta división, tan evidente en la tradición hindú, es detectable en otras tradiciones. Entre los antiguos egipcios, por ejemplo, el símbolo de la esfinge resumía los dos atributos de los estamentos superiores, la sabiduría y la fuerza. La cabeza en forma humana de la esfinge puede ser considerada como figurando la sabiduría. En cambio, el cuerpo, con rasgos de león, significa la fuerza. La cabeza es la autoridad espiritual que dirige, que contempla, y el cuerpo, el poder temporal que obra. Por otra parte, hay que notar que la esfinge, dice Guénon, es siempre figurada en un estado de reposo, como para señalarse que incluso el poder temporal aparece en estado no operante o visto en su principio supraindividual, estático, que unifica por lo alto el elemento espiritual y el temporal. En China, la doctrina del taoísmo, doctrina metafísica, y la del confucianismo, doctrina social, parecería también, según él, corresponder a la distinción de lo espiritual y de lo temporal. E igualmente encontramos un simbolismo verbal equivalente en el nombre de los druidas, que se lee Dru-Vid, donde la primera raíz significa fuerza, Dru, y Vid la segunda, sabiduría, reunidas en una sola palabra. Es decir, pues la unión de la sabiduría y de la fuerza del Brahman y del Kshatriya. Digamos, esto caracteriza las sociedades tradicionales. También en el occidente encuentra Guénon esta división de funciones, especialmente durante el período medieval, que como vimos era para él la única época en la cual se cumplieron los requisitos necesarios para que se dé una sociedad verdaderamente tradicional, con toda la nobleza que ese término implica para el filósofo francés. Es cierto que en la Edad Media no se habló tanto de 4 niveles como los hindúes, sino más bien de 3. En las partidas del rey Don Alfonso leemos que la sociedad está constituida por los oradores, los que ruegan a Dios, los que oran, los que ruegan a Dios por el pueblo, los labradores, que trabajan la tierra, permitiendo así que los hombres vivan y se mantengan en su ser, y los defensores, que protegen a los 2 estamentos anteriores, los guerreros. Yo esto lo he explicado largamente, el campo de los guerreros, en mi libro La Caballería, y donde he puesto esos textos de Alfonso el Sabio, donde distingue estos 3 estamentos. La incontestable analogía que se deja advertir entre la organización social de la India y le caracterizó a la Edad Media, sirve para mostrar, señala Guénon, que todas las instituciones que presentan un carácter verdaderamente tradicional reposan sobre los mismos fundamentos naturales y no difieren en suma sino por una adaptación necesaria a circunstancias diversas de tiempo y de lugar. Bien, esto era necesario para entender lo que vamos a explicar ahora, o sea, el enfrentamiento que caracteriza al mundo moderno entre la autoridad espiritual y el poder temporal. Guénon se abocará especialmente a establecer las relaciones que median entre los 2 estamentos superiores. Va a hablar más de ellos que de los otros 2. Al parecer, en el origen de la historia, los 2 poderes superiores no habrían existido separadamente, ejercidos por individuos diferentes, sino que habrían estado contenidos en el principio común de donde ambos proceden, de la unidad, de la síntesis superior no diferenciada y anterior a su distinción en 2. Es lo que expresa especialmente, dice la doctrina hindú, cuando enseña que no había primero sino una sola casta. El nombre de Hamsa, que se da a esta casta primitiva única, indica un grado espiritual muy elevado, hoy del todo excepcional, pero que entonces era común a todos los hombres y que poseían en cierto modo espontáneamente. Y este grado está más allá de las 4 castas que se constituyen ulteriormente y entre las cuales se han repartido las diferentes funciones sociales. Nuestro autor encuentra trazas de esta antiquísima unidad de los contempladores y de los guerreros en todas las tradiciones, sobre todo en la judeo-cristiana, bajo la figura de Melquisedec, que era rey a la vez que sacerdote, es decir, los 2 órdenes juntaba, y sobre todo en la persona misma de Cristo, que es rey y sacerdote también. Ulteriormente sobrevino la diferenciación de funciones. Detengámonos un poquito en el análisis de los 2 estamentos superiores. Se trata de 2 poderes, pero no totalmente simétricos, y así, para referirse al orden espiritual de los brahmanes, Guénon prefiere emplear la palabra autoridad,
y no la palabra poder que reserva para el orden temporal. Por eso su libro se llama La autoridad espiritual y el poder temporal. El vocablo autoridad evoca algo más interior que se afirma de por sí, con independencia de todo apoyo sensible, y en cierto modo se ejerce invisiblemente, algo más bien intelectual, basado en la sola fuerza de la verdad, de la contemplación. En cambio, la palabra poder parece relacionarse más con la idea de fuerza, y de fuerza material que se manifiesta por medios exteriores. De ahí el nombre, como digo, de su obra, La autoridad espiritual y el poder temporal. A la autoridad espiritual, que a veces es reductible al sacerdocio, pero ya hemos visto que para él el sacerdocio es un elemento más bien exotérico, externo, de una realidad más profunda, que está más allá de la religión y es el orden de la metafísica, digamos. Bueno, pero lo que fuera. La autoridad espiritual, o sea, podríamos decir, el sacerdocio le compete como función esencial la contemplación y la conservación de la doctrina tradicional, que es el principio fundante de toda la organización social. Ese es el fin de los brahmanes, de la autoridad espiritual. Por eso se encuentra en el nivel de lo sacro, se mueve en ese nivel. La misma palabra clérigo, dice Guénon, originariamente no significaba otra cosa que sabio, letrado, en oposición a la palabra laico, que designaba al hombre del pueblo, al hombre vulgar, asimilado al ignorante o al profano, a quien solo se le puede pedir que se limite a creer lo que le enseña el hombre espiritual, lo que no es capaz de comprender, único modo de hacerle participar a él de la tradición según la magra medida de sus posibilidades. Y a este respecto nota Guénon el absurdo del mundo moderno, que exalta la palabra laico en el sentido de laicista como un progreso del mundo moderno, y que va unido el laicismo con el agnosticismo, dice él, con lo cual el hombre moderno se está gloriando de su propia ignorancia. Pues bien, la misión de la autoridad espiritual no se reduce, sin embargo, a la contemplación pura. Incluye también la comunicación de la doctrina a los que son aptos para recibirla, su distribución jerarquizada según la capacidad intelectual de cada uno. No deberá enseñar todo lo que contempla, peculiarmente el conocimiento de los principios mismos, sino más bien las aplicaciones de los principios que mejor convienen a los otros estamentos de la sociedad, lo que dice referencia al orden humano y temporal. Tal limitación no es el fruto de un capricho de la casta sacerdotal en orden a conservar para sí celosamente el conocimiento de algunas verdades, sino una necesidad que brota directamente de la diferenciación necesaria para toda buena organización de la sociedad. El poder temporal, por su parte, que es el orden de la realeza, del gobierno real, del rey, se caracteriza por abarcar todo lo que en el orden social constituye el gobierno político, propiamente dicho, aun cuando dicho gobierno no asuma la forma monárquica. Es esta la misión que pertenece como propia a toda la casta de los kshatriyas, de entre los cuales el rey o príncipe es el primero. El poder temporal incluye tanto el quehacer administrativo y judicial como el militar. Mediante estos menesteres se hace capaz de asegurar el orden interior como polo regulador y equilibrante, y el orden exterior como polo protector del tejido social. Ambos cometidos del poder temporal han encontrado sus respectivos símbolos en la balanza y la espada. Se advierte así con claridad cómo, a diferencia de la autoridad espiritual que se mueve en el plano trascendente, el poder real puede ser justamente llamado poder temporal. El escalón que desciende de la autoridad espiritual al poder temporal es el que va de la contemplación a la acción, del conocimiento inútil, digamos, en el sentido noble de la palabra, o sea, el conocimiento concebido en sí mismo, al conocimiento que se hace norma de acción. El poder temporal comprometido en la acción se mueve en los límites del mundo que se puede llamar propiamente humano. Especifiquemos ahora mejor las relaciones entre ambas esferas. Si el ámbito de los brahmanes corresponde a la boca, el de los kshatriyas se expresa en los brazos. Así lo representan los hindúes. Es cierto que los representantes del sacerdocio y de la realeza extraen su poder de una fuente común.
Sin embargo, media entre ellos una diferencia jerárquica, puesto que el sacerdocio recibe su autoridad directamente de tal fuente con la que está en contacto inmediato por su misma naturaleza, mientras que la realeza, por su carácter más exterior y terrestre, no puede recibir su poder sino por medio del sacerdocio. El sacerdote resulta pues mediador entre el cielo y la tierra, por lo cual, como advierte Guénon, no es extraño que en la tradición la plenitud del sacerdocio, los obispos, hayan recibido el nombre de pontífice, pontificado, es decir, el fabricador de puentes entre lo suprahumano y lo humano. El poder temporal es de por sí insuficiente, de donde necesita que un principio superior, cual es la autoridad espiritual, le infunda estabilidad. Necesita, si es que quiere adquirir permanencia, una suerte de consagración que lo haga legítimo, es decir, conforme al orden mismo de las cosas. Dicha dependencia tuvo su punto, su signo sensible, cuasi sacramental, en la consagración medieval de los reyes. Para el occidente medieval, un rey no era legítimo, sino cuando había recibido la investidura y la consagración de manos del pontífice, e incluso podía en ciertos casos perder su legitimidad, como por ejemplo cuando el Papa desligaba a sus súbditos del juramento de fidelidad que habían pronunciado en su favor. La autoridad espiritual será siempre pues la encargada de iniciar a los que tienen en sus manos el poder temporal, así como toda consecuencia y toda aplicación están contenidas en el principio, de donde proceden, la función superior incluye eminentemente las posibilidades de las funciones inferiores. Se puede decir, escribe Guénon, que el poder espiritual pertenece formalmente a la casta sacerdotal, mientras que el poder temporal pertenece eminentemente a esta misma casta sacerdotal y formalmente a la casta real. Es así como, según Aristóteles, las formas superiores contienen eminentemente las formas inferiores. Caractericemos más detalladamente las diferencias que existen entre los brahmanes y los kshatriyas, así como su mutua complementación en una sociedad tradicional. Porque evidentemente no es concebible una sociedad de solo brahmanes, de solo contempladores, o de solo kshatriyas, de solo guerreros. La coexistencia de ambas funciones implica normalmente una jerarquización de las mismas. Si el brahman ocupa un rasgo superior al del kshatriya, no lo es por haberse apoderado, más o menos arbitrariamente, del primer lugar de la sociedad, sino porque el ámbito metafísico, que es el suyo propio, trasciende naturalmente el ámbito físico, en donde se mueve el kshatriya. La iniciación sacerdotal posibilita el ingreso al ámbito metafísico y la iniciación real abre el acceso al mundo físico. El nivel espiritual se ubica en el orden del conocimiento por excelencia, que es el metafísico no sujeto al devenir, a diferencia del nivel temporal que se mueve en el ámbito del conocimiento físico, es decir, de las leyes del cambio. Esta diferencia de los dos estamentos, que se podría caracterizar como la que va de los principios a sus aplicaciones, o según decimos recién, del orden metafísico al orden físico, fundamentó en el mundo sacral antiguo, tanto de Oriente como de Occidente, la distinción entre lo que llamamos, entre lo que denominaron ellos los grandes misterios y los pequeños misterios. Estos últimos se referían al conocimiento de la naturaleza, mientras que los primeros aludían al conocimiento de lo que está más allá de la naturaleza. Los grandes misterios del Brahman abren al hombre el acceso a los estados suprahumanos, trascendentes, mientras que los pequeños se limitan al ámbito de las posibilidades estrictamente humanas. Tal distinción correspondía exactamente a la doble iniciación sacerdotal y real, es decir, que los conocimientos enseñados en estos misterios eran los que se consideraban necesarios al ejercicio de las respectivas funciones de los brahmanes y de los kshatriyas. Para determinar mejor la diferencia que media entre ambos sectores de la sociedad, Guénon trae a colación un testimonio del Dante, consignado en su espléndida obra de Monarquía, con ocasión de definir, este gran poeta, las atribuciones respectivas del Papa y del Emperador, que representarían los dos estamentos en su grado supremo. Según el Dante, la providencia de Dios puso al hombre dos fines:
la felicidad de esta vida, representada por el paraíso terrestre, y la felicidad de la vida eterna, consistente en la visión de Dios, a donde las fuerzas humanas no pueden llegar sin la ayuda de la luz divina, y que es el paraíso celestial. A la primera felicidad llegamos por las enseñanzas filosóficas, según las virtudes morales e intelectuales. A la segunda, por las enseñanzas espirituales, que superan las fuerzas humanas mediante las virtudes teologales. Para lograr, pues, este doble fin, el hombre necesita de una doble dirección, la del Papa, que lo conduce a la vida eterna, y la del emperador, que lo dirige a la felicidad temporal. Guénon opina que detrás de este lenguaje, al que llama aparentemente teológico, se esconde una verdad que trasciende la especificidad de la fe católica y que es común a las auténticas tradiciones y que podría expresarse así: el emperador, que preside los pequeños misterios referidos al paraíso terrestre, conduce a la perfección del estado humano. El pontífice, encargado de los grandes misterios que se refieren al paraíso celeste, conduce a la realización del estado suprahumano, del orden metafísico que trasciende toda fisicidad. Y cuando Dante afirma que el emperador conduce a través de la filosofía, se estaría refiriendo a la sabiduría humana, es decir, a los conocimientos que el hombre puede alcanzar con sus solas facultades, las de la razón humana. En cambio, el otro le permite salir al stelle, como dice, ¿no? Subir hasta las estrellas. Es otro nivel. Este pasaje, el de Monarquía, concluye Guénon, es a nuestro conocimiento la exposición más clara y más completa de la constitución de la cristiandad y de la manera como las relaciones de los dos poderes deben ser allí considerados. El pensamiento de Guénon acerca de la especificidad del pontífice y del guerrero es reductible en última instancia a un binomio que está en la raíz de todos sus análisis: contemplación, acción, muy unido a otro semejante: inmutabilidad, movilidad. El Brahman es para el conocimiento, el Kshatriya es para la acción. El primero representa el elemento inmutable, el segundo el elemento móvil. El Brahman resta fijo en la contemplación, el Kshatriya se empeña en su obrar activo, pero el primero es el motor del segundo, porque mueve al segundo a la obra, o mejor, según la genial expresión de Aristóteles, es el motor inmóvil. Guénon, tras citar al Estagirita, recurre a otra imagen: el Brahman es como el centro de una rueda, lo hemos comentado en la conferencia anterior, como San Bernardo en la Edad Media, el centro de una rueda no se mueve el centro, estando quieto, comunica movimiento al resto de la rueda, a los kshatriyas, al orden temporal, y posibilita el avance. Porque la acción del kshatriya no es un movimiento loco y sin causa. La acción que pertenece al mundo del cambio no puede tener su principio en sí misma. Toda la realidad de que es susceptible la saca de un principio que está más allá de su ámbito, el principio del conocimiento metafísico del centro inmóvil. Y así, Guénon puede llegar a decir que el problema de las relaciones de lo espiritual y lo temporal no es otra cosa que el de las relaciones entre el conocimiento y la acción. Guénon ha recurrido a un magnífico parábola, no sé cómo llamar, un apólogo chino, para explicar mejor esto que está diciendo, y es el del ciego y del paralítico. El paralítico es incapaz de movimiento, ¿no? El ciego carece de visión. Pero si el paralítico sube a los hombros del ciego, entonces podrá guiarlo hacia donde corresponde. Tal parábola simboliza las relaciones de la vida activa y contemplativa. La acción, librada a sí misma, es ciega, y la inmutabilidad esencial del conocimiento metafísico se traduce por una inmovilidad comparable a la del paralítico. La mutua ayuda de ambos simboliza la complementariedad de las funciones, supliendo cada uno lo que le falta al otro. Sin embargo, recalca Guénon, en la asociación de los dos hombres es el paralítico el que tiene el papel dirigente, y su posición misma, montado sobre las espaldas del ciego, simboliza la superioridad de la contemplación sobre la acción. Asimismo, encuentra otra aplicación de esto en el Evangelio, en Marta y María. María es la acción, la contemplación; Marta es la acción. Y Cristo dijo que María había elegido la mejor parte, pero las dos eran necesarias
la contemplación y la acción. Observa que en general las tendencias contemplativas están mucho más extendidas en el Oriente, en cambio las activas están más extendidas en el Occidente, pero eso, dice, es solo una cuestión de proporción, no de exclusividad ni de negación de la superioridad teórica de la contemplación sobre la acción, porque, según anota varias veces, sería un grave error considerar lo espiritual y temporal como términos meramente complementarios. No hay relación de coordinación solo, sino de subordinación, porque mientras el uno deriva del principio supremo, el otro, en cambio, no procede de él, sino indirectamente. Más aún, y en esto Guénon coincide con el pensamiento católico tradicional, el poder temporal está para hacer posible la supervivencia de la autoridad espiritual. Citemos sus palabras: en cambio de la garantía que da a su poder la autoridad espiritual, los yatrillas deben, con la ayuda de la fuerza de que disponen, asegurar a los brahmanes el medio de cumplir en paz, al abrigo de la turbación y agitación, su propia función de conocimiento y enseñanza. Es lo que el simbolismo hindú representa bajo la figura de Skanda, el señor de la guerra, protegiendo la meditación de Ganesha, el señor del conocimiento. Hay que notar que lo mismo que se enseña, aunque sea exteriormente, en la Edad Media occidental. Santo Tomás declara expresamente que todas las funciones humanas están subordinadas a la contemplación como a su fin superior, de suerte que, considerándolas como corresponde, todas parecen al servicio de los que contemplan la verdad, y que el gobierno íntegro de la vida civil tiene en el fondo, por verdadera razón de ser, asegurar la paz necesaria a esta contemplación. Impresionante esta idea. O sea, en la ciudad el hombre más importante es el contemplador. Todos los demás estamentos están para defender al contemplador, no lo molesten, está contemplando, digamos. Esa era la mentalidad tradicional. El guerrero, el yatrilla, está para defender al contemplador, porque él es el que le va a enseñar, él es el hombre superior de la sociedad. Todo al revés de lo que pasa ahora, que el hombre más importante es el que de más abajo en todo. Y el contemplador es el zángano de la sociedad. Bien. Bueno, esto sería la concepción pues tradicional, la relación entre los brahmanes y los yatrillas. Veamos ahora, para terminar, la rebelión de lo temporal contra lo espiritual. Porque lo que hemos dicho, dice Guénon, no hace más que describir las relaciones normales de la autoridad espiritual y del poder temporal, digamos así, y si esas relaciones fuesen bien observadas, se guardaría la jerarquía. Pero esto, dice, no ha sucedido siempre así. Y por eso va proponiendo cómo se ha ido progresivamente destruyendo la jerarquía. Cada clase se ha ido insubordinando a la superior. Eso acaeció tanto en el Oriente como en el Occidente. En el Oriente hubo rivalidad entre los yatrillas y los brahmanes. En la China entre los taoístas y los confucionistas. En el Tíbet entre los reyes y los lamas. Y en el Occidente, la famosa querella del sacerdocio y del imperio, o el problema de las investiduras, donde el rey se levanta frente a la autoridad espiritual. El proceso se inauguró generalmente, no tanto por la negación de la razón de ser de los dos poderes, sino por el cuestionamiento de la jerarquía que hay entre los dos poderes. Y esta lucha, dice Guénon, se produce invariablemente de la misma manera. Los guerreros, detentadores del poder temporal, después de haber estado primero sometidos a la autoridad espiritual, se rebelan contra ella, se declaran independientes de todo poder superior e incluso tratan de subordinar a aquella autoridad de la que ellos habían, sin embargo, al comienzo reconocido tener su poder y hacer de ello un instrumento al servicio de su propio dominio. Así pues, los yatrillas entran en rebelión desconociendo su carácter relativo, creyéndose lo superior, creyendo que más importante es la física que la metafísica, creyendo que más importante es la acción que la contemplación. Y así dice, en la cristiandad medieval, que existía en base al sistema feudal, mediante una red de fidelidades, dice, él admira este espíritu, el emperador era el último, el supremo, y todos los demás eran vasallos. Pues bien, el gran poder de que gozaban los emperadores los tentó a rebelarse contra el Papa. Y el primer rey que se rebela es Felipe el Hermoso, dice, que por eso Felipe el Hermoso señala el fin de la Edad Media, dice él, ya el comienzo del mundo moderno. Felipe el Hermoso todavía recibió su consagración de la autoridad temporal, pero sin embargo ya empezó el laicismo. Él es como el precursor del laicismo, o sea, de un poder civil independiente totalmente del poder espiritual. Y por eso
No es una mera coincidencia, dice, que en su época se destruyó la orden del Temple, la destruyó el mismo Felipe el Hermoso, fundada por San Bernardo, que como vimos la otra vez, era la encarnación misma de la Edad Media y del espíritu de la victoria, de la contemplación sobre la acción. Felipe el Hermoso, pues, en vez de ubicarse en la cúpula del poder feudal, ordenando toda la defensa de la contemplación, trató de centralizar en sí la totalidad del orden temporal para ponerlo en oposición a la autoridad espiritual. Y aquí hace un análisis muy interesante que no tengo tiempo de hacer, cómo ese proceso, cómo la Revolución Francesa, dice, en realidad es hija de Felipe el Hermoso, porque la Revolución Francesa se va a rodear del hombre burgués, que va a ser como su estamento principal. En la Edad Media existía, escribe Guénon, en todo el occidente una unidad real, fundada sobre bases de orden puramente tradicional, que era el de la cristiandad. Y dice que la aparición, y esto es interesante, de las naciones, como apareció en Europa, empezó a romper la unidad de la cristiandad. La cristiandad era supranacional, o era una federación de naciones. Cuando Felipe el Hermoso quiere independizar Francia de la cristiandad, de algún modo rompe el gran esquema medieval de la cristiandad, y no solo se opone a la autoridad espiritual, sino también funda el origen de las iglesias nacionales, que luego los protestantes van a llevar a su esplendor, sobre todo los anglicanos, y luego otros más. Así que ha habido como jalones de progresiva temporalización de la sociedad, dejando capas cada vez más profundas en esta sociedad de caliyúgica. Sobre todo en el occidente moderno, dice, esto ya ha llegado a un extremo total. Ya se olvida completamente todo lo que es trascendente, y ya los yatrillas han dominado sobre la autoridad espiritual. Pero dice, muy curioso, cuando los yatrillas se rebelan, triunfa por un tiempo, pero no por mucho tiempo, porque han roto el orden tradicional, y por eso enseguida se le van a rebelar los vaishas, se le van a rebelar los burgueses. La Revolución Francesa está originada en la rebelión de Felipe el Hermoso, y después de los vaishas se van a rebelar los últimos, los proletarios, y por eso el comunismo está en el mismo proceso de Caliyuga, de decadencia. Así que en Felipe el Hermoso él pone el comienzo, digamos así, de la burguesía y de la preparación de la gran revolución. La época en que vivimos depende totalmente de esta rebelión cuasi metafísica de lo temporal contra lo espiritual. Hoy no son pocos los que, más allá de limitarse a distinguir lo espiritual de lo temporal, quieren o separarlo radicalmente o subordinar lo espiritual a lo temporal. Según Guénon, pues, este es el proceso que ha llevado a la rebelión finalmente de las castas inferiores. O sea, el yatrilla no ha podido mantenerse demasiado tiempo en el poder, y por eso lo llevaron a la guillotina al rey Luis XVI. Esto está en la consecuencia de la rebelión de su antepasado Felipe el Hermoso. Lo que ha sucedido es que una vez desencadenada la primera rebelión contra la jerarquía natural, todo se ha ido descalabrando. Hemos dicho que el poder temporal se refiere al mundo de la acción y del cambio. Ahora viene el cambio. No tiene en sí mismo razón suficiente si no lo recibe de un principio superior. Cuando decide independizarse de este principio superior espiritual, que lo trasciende, entramos en el cambio loco, en el cambio sin sentido, en el desorden liso y llano. El desorden, dice Guénon, es en el fondo la misma cosa que el desequilibrio, que la injusticia. Ya las cosas no se subordinan a lo superior. Y así, una vez que se ha abierto la puerta al desorden, debe compensarse por otro desorden, y por eso la revolución que derrocará a la monarquía será su consecuencia lógica y su castigo, es decir, la compensación de la rebelión anterior de esa misma monarquía contra la autoridad espiritual. De modo que el yatrilla, al rebelarse, se destruyó a sí mismo. El poder temporal, al desconocer la autoridad espiritual, se vulneró a sí mismo. El poder temporal, que pertenece al mundo del cambio, ha olvidado el principio inmutable de donde viene, y por eso su rebelión es antimetafísica, es temporalista, es el devenir, es el puro cambio. Y así la Caliyuga, con la Revolución Francesa, da un paso más. Los vaishas, los comerciantes, toman el poder, echan a los yatrillas, echan a los guerreros, y ahora ellos son por mucho tiempo los reyes, como dije, hasta que los vaishas, ¿no?, los echan a ellos, no eran los dueños
de defenderse de la última casta y son echados. Y así los Vaishyas, declarando abiertamente el primado de lo económico, abren el paso al proletario y a la revolución de Marx, precisamente. Y como la usurpación concluye, llama a la usurpación, después de los Vaishyas son ahora los Shudras, los que a su vez aspiran a la dominación. Tal es exactamente la significación del bolchevismo. Así como ven, un lindo análisis del fin de la Edad Media hace estos pasos, teniendo en cuenta los estamentos sociales, la destrucción. Los Vaishyas llaman al poder a la última casta, y así de etapa en etapa hemos llegado al más bajo utilitarismo, a la negación de todo conocimiento desinteresado, al cambio por el cambio, al orden temporal, al rango inferior, creyendo que eso es lo superior para colmo. Bien, así que entonces vivimos la fase final de esta penosa ciclo, la fase de la nivelación, no hay más casta ya, y eso como un progreso, no como un receso, eso es lo peor, como un progreso. La mezcla de castas, dice Guénon, es decir, la destrucción de toda verdadera jerarquía, característica del último periodo del Kali Yuga, hace aún más difícil, sobre todo para los que no ven hasta el fondo de las cosas, determinar la naturaleza real de elementos como aquellos a los que acabamos de aludir. El ciclo histórico, partido de un nivel superior a la distinción de las castas, debe concluir por un descenso gradual, cuyas etapas hemos trazado en un nivel inferior a esta misma distinción. Entonces ya no se está ni más allá ni más acá, sino que todo se ha nivelado por lo bajo, y esta nivelación por lo bajo es una de las características más impresionantes de la época actual. Esto es lo que quería decir pues en el programa al poner el poder temporal sobre la autoridad espiritual, sacerdocio, realeza, brahmanes, kshatriyas, y la rebelión de los kshatriyas, que podríamos agregar, y la rebelión de las castas inferiores. Pues bien, que nos dice que hay que rebelarse contra esto, ¿no? Y si bien él no es católico, atribuye a la Iglesia una tarea muy importante, con esto termino esta primera conferencia, porque, como afirma en diversos lugares, si alguna esperanza de salvación resta para el mundo occidental, solamente esta esperanza está en el mantenimiento de la única autoridad tradicional que allí subsiste. Es claro que también la Iglesia pasa por una crisis, dice él ya en su tiempo, y hoy peor todavía, Sin embargo, su afirmación no ha perdido vigencia, mientras subsiste, esto es muy importante, una autoridad espiritual regularmente constituida, aunque sea desconocida de casi todo el mundo, e incluso de sus propios representantes. Aunque estuviese reducida a no ser más que la sombra de sí misma, esta autoridad tendrá siempre la mejor parte, y esta parte no le podría ser quitada. Si bien que no juzga que la Iglesia, pues, está enferma también ella, por enferma que esté, quedan en su seno verdaderos brahmanes, dice, es decir, una élite intelectual que conserva la conciencia de la trascendencia, por lo menos, el resto de la tradición. Lo que hay que desear, dice, es que ese pequeño resto no olvide la misión sobrehumana, a pesar de que la mayoría visible tenga alma de kshatriya, sino de vaishya, o de proletario. Más aún, dice que es necesario que esta casta superior, que aunque esta casta superior, aunque esta iglesia esté muy mellada, sin embargo, aunque ni siquiera crea mucho en la trascendencia, podríamos aplicarle las palabras de Cristo: los escribas y fariseos están sentados en la cátedra de Moisés, observad lo que os digan y haced lo que os digan, por lo menos lo que dicen, la doctrina tradicional se mantiene todavía. Además observa agudamente Guénon, aunque la autoridad espiritual de la iglesia, por la falta de sus representantes, hubiera olvidado el sentido de su misión trascendente, la sola conservación de la letra en el depósito, al abrigo de alteraciones, esto ya es una esperanza de salvación. Esto ya da la posibilidad de una restauración que se producirá si algún día reaparecen entre los representantes de esta forma tradicional hombres que posean las actitudes intelectuales requeridas. Y pone el ejemplo de un hombre que habría recibido en herencia una cajita conteniendo un tesoro y que no la puede abrir la caja porque no tiene llave y no sabe lo que tiene dicho tesoro, pero sin embargo este hombre no dejaría de ser un auténtico poseedor del tesoro. Aunque pierda la llave, no pierde su propiedad y conservaría el derecho de ejercerla. Esta supremacía, concluye, está unida a la esencia misma de la autoridad espiritual y le pertenece mientras ella subsista regularmente, por diminuida que pueda estar en sí misma, siendo la menor parcela de espiritualidad incomparablemente superior a todo lo que se refiere al orden temporal.
Bien, dirá también finalmente que no hay que quedarse como meros espectadores de este proceso caótico, sino que hay que reaccionar, pero este tema será el del último día, el próximo sábado, la reacción que Guénon nos insinúa, pero teniendo sobre todo el base esta esperanza que él dice, esta reflexión suya que nos llena de esperanza. Si esta verdad, o sea, la verdad metafísica tradicional, fuese reconocida, aunque no sea más que por un pequeño número, sería un resultado de una importancia considerable, porque sólo de esta manera puede comenzar un cambio de orientación que conduzca a una restauración del orden normal. Próxima, ahora hay un descanso, pueden tomar alguna cosa y después, dentro de unos 10 minutos, la segunda conferencia, las supersticiones del mundo moderno, que es lo que queda del programa que tiene usted la parte final. Vamos a entrar en esta segunda conferencia, esta segunda parte de esta conferencia, hablando sobre lo que hemos puesto como título, que creo que responde bien a su pensamiento, las supersticiones del mundo moderno. O sea, las cosas que él, aparte de esta rebelión que hemos explicado, esta ruptura de la jerarquía, ahora va a hablar de varias supersticiones del mundo de nuestro tiempo. Y la primera de ellas es el devenir, el movimiento, digamos, la vida, o sea, la búsqueda de ese cambio, de esa constante inestabilidad de las cosas. Y así dice que los occidentales con frecuencia reprochan a las civilizaciones orientales su carácter de fijeza y de estabilidad, que les aparece como la negación del progreso. Es decir, que ven en las civilizaciones orientales esa inmutabilidad de los principios, y eso precisamente revela al mundo occidental moderno, me refiero no al mundo medieval, sino al mundo occidental ya decadente de la última Kali Yuga, de modo que miran con mucha desprecio a estas sociedades fijas, porque en realidad toda inmovilidad parecería sinónimo de muerte. En cambio, el cambio, la actividad, ese es sinónimo de vida. Poco está ese espíritu. El occidental, dice en particular, el occidental moderno, es siempre este último del que queremos hablar, o sea, habla del occidental ya decadente, aparece esencialmente mudable e inconstante, sumergido en un movimiento continuo y en una agitación incesante, sin que experimente la menor necesidad de salir de ello. Su estado es, en suma, el de un ser que no logra encontrar su equilibrio, este cambio en el cual está encerrado y en el cual se complace, del cual no pide ser conducido a ningún punto de llegada, porque ha llegado a amarlo por sí mismo. He aquí en el fondo lo que él llama progreso, como si bastase caminar en una dirección cualquiera para estar cierto de ir adelante, pero hacia qué cosa ni siquiera se le ocurre preguntarse. Es decir, entonces, el cambio por el cambio, no importa dónde se vaya, el cambiar es señal de vida, en cambio el quedarse inmutable es señal de muerte, en pocas palabras. Y a la dispersión de la multiplicidad, que es la consecuencia inevitable de este cambio, sin principio y sin fin, la llama, dice Guénon, enriquecimiento. Eso es lo peor, ¿no es cierto? Porque uno podría estar en un estado decadente o enfermo, dice soy enfermo, pero que como el enfermo dice soy sano, y el que está sano es enfermo. O sea, el hombre moderno juzga que esto es enriquecedor, este cambio permanente. Enriquecimiento, dice Guénon, qué palabra también esta, porque enriquecimiento parece sugerir un grosero materialismo de la imagen que evoca, que bien típica, dice, de la mentalidad moderna. La necesidad entonces de actividad exterior llevada a este extremo, el gusto del esfuerzo por el esfuerzo, independientemente del resultado que de él se puede obtener, todo esto, dice, no es natural en un hombre normal, no es natural. Sin embargo, para el occidental se le ha hecho natural casi esto. Y lo raro es lo otro, el hombre de la contemplación es un hombre raro completamente. Lo natural es esto. Quizá por efecto, dice, de aquel hábito que Aristóteles dice ser una segunda naturaleza, o sea, que a fuerza de repetir acción uno hace hábitos que le llegan a crear como una especie de segunda naturaleza. Otro fenómeno muy interesante que advierte Guénon en esta especie de manía moderna por el devenir es en la esfera intelectual, sobre todo, en el ambiente intelectual, es un fenómeno extraño, dice, que es la pasión de la búsqueda entendida como fin en sí misma. Es decir, estoy en búsqueda, como se dice. Es terrible el tipo que ha encontrado algo, si encontró eres un tonto. Lo lindo es estar en búsqueda. Esa es el gusto del hombre moderno, ¿no es cierto? Parece que el que hubiera encontrado es una especie de soberbio, un tipo que ya llegó.
En cambio, el que está en búsqueda está siempre abierto, esa es la impresión. Entonces, la búsqueda, digamos así, como fin en sí misma, dice, sin ninguna preocupación de que llegue a un desemboque, mientras que los otros hombres buscan para encontrar y para saber, dice el occidental de nuestros días, busca para buscar. Se gozan estar en estado de búsqueda, digamos. Y aquel dicho del Evangelio, querite et invenietis, buscad y encontraréis, es para él letra muerta en toda la fuerza de la expresión, ya que él llama precisamente muerto todo lo que constituye un resultado definitivo, un encuentro, mientras que al contrario llama vivo, viviente, vital, aquello que no es sino estéril agitación. El gusto morboso por la búsqueda, esta verdadera inquietud mental, inquietud o falta de quietud, de paz mental, sin un término y sin una vía de salida, se manifiesta, dice, sobre todo en la filosofía moderna, que está siempre cuestionándose y goza cuestionándose, ¿no? Esto pasa en la Iglesia Católica también, ¿no? Cuando se acusa a aquellos que defienden la verdad, usted es un dueño de la verdad, hay que estar en búsqueda siempre. Nunca uno puede haber alcanzado una verdad, porque eso es una especie de muerte, alcanzar la verdad, ¿no? Podemos decir que las dos cosas, uno la alcanzó y luego la sigue profundizando, y eso nunca, pero hay una búsqueda para alcanzar, si no sería el movimiento por el movimiento. De modo que entonces, dice que no, sustituir la búsqueda al conocimiento, sustituir la búsqueda al conocimiento significa renunciar, dice, simplemente al objeto propio de la inteligencia, porque el propio de la inteligencia es conocer, no buscar. Y se comprenderá fácilmente cómo, en tales condiciones, algunos hayan llegado a suprimir la noción misma de verdad, porque la verdad no puede ser concebida de otra manera que como la meta que hay que alcanzar, y estos en su búsqueda no quieren en modo alguno tener una meta. Todo esto no puede, pues, tener nada de intelectual, aún tomando la inteligencia en el sentido más lato, etcétera, ¿no? Si hemos podido hablar de pasión de la búsqueda, es que se trata efectivamente de una invasión de la sentimentalidad en campos en los cuales debería permanecer.